Amigos queridos, la actual coyuntura política ecuatoriana nos tiene destrozados. Señoras y señores, se está normalizando el declive democrático y el dilema de la oposición. Amigos, esta actual coyuntura, la ciudadanía parece haber transitado de la indignación activa a una peligrosa apatía o resignación. Eventos de gran magnitud institucional que en otros tiempos habrían provocado movilizaciones masivas, hoy apenas generan reacciones pasajeras. Esta preocupante pérdida de la capacidad de asombro y descontento se interpreta como un síntoma de que los constantes atropellos contra las reglas del juego democrático han sido asimilados como la nueva normalidad. La desconexión entre las demandas populares y las decisiones del poder evidencian un escenario donde el valor de la disidencia formal se ha debilitado a paso firme. Y esto lo está diciendo la gente, lo están diciendo analistas. Esta joven analista a la que siempre publico porque me parece excelente su análisis, nos está diciendo que hemos perdido el valor los ecuatorianos de enfrentar lo que nos están haciendo. Vayamos a mirarla porque está tremendamente interesante. Cada criterio que nos da es un mensaje para los jóvenes y también para las personas adultas mayores y también para aquellos que se cruzan de brazos mirando cómo se destruye este país. Vamos a mirar. Hoy coincidentemente suspendieron temporalmente al partido que iba a acoger a los candidatos de la ARC, porque hace algunos meses les proscribieron. Y lejos de impresionarme, ya ni siquiera siento que nos indignamos. Nos han tratado de robar hasta el poder del asombro. Porque lastimosamente, durante muchos meses vinimos diciendo qué más va a hacer el gobierno para no permitir que los candidatos de oposición se presenten a las elecciones y sean una opción para las personas que estamos completamente inconformes y que desde el día 1 hemos sido oposición del gobierno actual. Recibo comentarios como estos en mis videos y solo ya no me cabe en la cabeza cómo podemos seguir defendiendo a un gobierno que cuando a alguien le es incómodo, cuando a alguien le molesta, busca una vía legal mañosa para poder zafarse de ese partido y de esa persona. Y entonces incurren en procesos ridículos, en procesos que no tienen base legal. Y lo peor de todo es que cuando eso ya no puede darse, o cuando son tan sinvergüenzas que ya ni siquiera pueden presentarse desde una base legal sinvergüenza, deciden silenciar y acabar con la vida de gente que es opositora, como lo que le sucedió a Mónica Silva. Y entonces yo me pregunto, porque ayer yo decía que ya no se vive una democracia real en este país y mucha gente saltó, me dijo que soy un ignorante, que no conozco de lo que hablo, que si yo no viviera en una democracia no podría estar aquí presentando lo que estoy diciendo y no podría estar hablando lo que digo, mocosa, malcriada, atrevida. ¿Cuánto más? ¿Cuánto tiempo más nos va a dejar el gobierno hablar a las personas que ni siquiera es que tengamos muchos seguidores o mucho impacto porque somos oposición? Porque ya queda definido que al menos por la vía legal y por la vía democrática, yo no voy a poder elegir al candidato que yo quiero. Y me toca elegir entre Giovanni Ubidia, que carga la bandera de ADN, o Jorge Yunda Novoa, que viene con su bata y con su estetoscopio a un conversatorio fingiendo ser del pueblo, cuando es uno de los hombres más billonarios de esta ciudad, y que ahora, tras ser camisetero durante muchas ocasiones, ahora es parte de ADN. O tengo que votar quizás por el Wilson Merino Novoa, que se vende como la nueva política y como el que nadie conoce y como el que no soy un político, soy una persona a la que le interesa la ciudad y anda en el mercado abrazando a las señoras que nunca en su perra vida va a volver a abrazar o le va a volver a interesar la vida de lo que vive esa compañera que trabaja en el mercado y que se levanta todos los días a las 4 de la mañana. ¿En serio? ¿En serio tienen las agallas de venir a decirnos a nosotros que somos unos exagerados, que aquí podemos votar por quien queramos? Porque hasta este momento me están diciendo que yo no voy a poder votar por el candidato que más se alinea a mis ideales y más se alinea a lo que yo creo que debe ser el trabajo político. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza llamarse funcionario del TCE cuando seguimos permitiendo que la narrativa y las redes sociales calen más hondo que la realidad! Estamos siendo un instrumento más del sistema. Y qué pesar, porque desde que yo cumplí 16 años, si algo me enseñó mi mamá, además de que soy zurda,
y que me enseñó a ser de izquierda desde que estuve en su panza, es que me dijo, Sara, tú nunca, nunca en esta tierra les vas a dar el gusto de votar nulo. Nunca. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Si ni siquiera me dejan elegir al candidato, si ni siquiera tengo la posibilidad de que las personas que me representan por la vía legal puedan postularse. ¡Qué asco! ¡Qué bajo gobierno! ¡Qué bajo defender y mandar un mensaje como la Andrea Banchón así de sinvergüenza! Así de tripas para afuera. Como si el país acabara en la puerta de la casa de la mano. Como si el país fuera la hacienda de Daniel Noboa. ¡Qué asco! Cuando cierto presidente que muchos dicen que odian, pero que hasta le sueñan y le mencionan en toda cosa, hacía planificaciones anuales o a corto plazo para poder tener realmente una reactivación del turismo, dinamización de la economía, y avisaba con meses de anticipación que iba a haber feriados, que iba a haber puentes. Salía mi derecha del país, algunos empresarios, ¡ay! Zurdos vagos, populistas, lo que son es unos ociosos porque no les gusta trabajar y les gusta que todo les den regalado. Zurdos, populistas, ociosos, al país se lo saca adelante trabajando. Y ahora que Noboa se chuma, no le da la gana de trabajar, entonces se emociona, creo que está medio borracho, manda un tuit, dice decreto feriado por ni sé qué, utilizando toda la emoción colectiva para poder tener mayor aceptación. Qué lindo mi presi, cómo piensan los ecuatorianos, cómo piensan nuestra felicidad. Es que mi presidente es tan ecuatoriano y tan trabajador. Pero como yo no pienso hacer caso a un hombre y todo un hombre ocioso como Daniel Noboa, yo sí voy a trabajar. Es más, yo me ofrecía a trabajar porque dije, necesitaba trabajar el día de hoy. O sea, necesitaba hacer cosas, necesitaba cerrar cosas. Y yo sí voy a ir a mi trabajo. Porque no me pueden hacer así de un día de la noche a la mañana solo como porque el man se chuma, coger, mandar un decreto y decir ya. No trabajamos todos, o sea, no todos somos como vos, Daniel, no todos somos ociosos, no todos podemos ir a ver el mundial con un avión pagado por el Estado. No, y no es envidia. No vivimos en dictadura, pero cuidado se te ocurra hacer oposición. Cuidado. No vivimos en dictadura, pero se proscribió al partido de oposición con mayor fuerza electoral. No vivimos en dictadura, pero las elecciones se adelantaron porque llueve. No vivimos en dictadura, pero cuida tus cuentas porque si eres oposición te las bloquean. No vivimos en dictadura, pero invasión a una embajada de otro país. No vivimos en dictadura, pero el alcalde de la ciudad porteña más grande de este país, preso por ser oposición. Y no solo preso, sino que preso y padeciendo su salud en estas cárceles de miseria y horror que dicen controlar. No vivimos en dictadura, pero chao derechos políticos del alcalde de Cuenca. No vivimos en dictadura, pero muy bien, prefecta de Esmeraldas, que hace y deshace y es una sinvergüenza, pero el alcalde que es oposición, preso. No vivimos en dictadura, pero los alcaldes de los GATS pequeños deben tener miedo si se lanzan o no, porque si no les persiguen. No vivimos en dictadura, pero invéntate cualquier caso para también quitarle los derechos políticos al alcalde de la ciudad más grande del país o de la capital. Sí, invéntate cualquier cosa sobre los troles, cualquier otro elemento. Invéntate que es culpa del alcalde que la alterna de un concejal no haya sesionado. Porque no vivimos en dictadura, pero cuidado, la gente puede elegir al candidato que más les representa. Cuidado. Porque ADN ya tiene por lista y por ciudad por lo menos 4 o 5 candidatos, con y sin sus banderas por fuera, pero sí muy adentro. No vivimos en dictadura, pero si eres habitante de este país y votaste no en la consulta, ni te molestes porque hagan caso. Porque igual tu presidente va a meter a los gringos que les da la gana en los lugares que dijiste que no y va a poner las bases que le dé la gana porque no respeta su soberanía ni su territorio. No vivimos en dictadura, pero allá que fiscalicen a sus compañeros. Allá. Aquí que se roben nomás todo lo que quieran. No vivimos en dictadura, pero me pregunto, ¿por quién podrá votar en noviembre? ¿Quién podrá estar en la papeleta que realmente me represente y no sea un amigo más o sea la otra cara de Daniel Noboa? En serio. Porque me acuerdo que decían con una altivez, con un aire, que votemos por Noboa porque a él por lo menos va a ver cómo sacarle, pero a los socialistas del siglo XXI imposible. Sáquenle pues. Saquémosle pues. Saquémosle ahora a nuestro súper democrático presidente, cuyo gobierno dice a uno de los medios que han sido por años aliados a los gobiernos que se calle y que no ande investigando las cosas que no tiene que investigar. Porque si no, a la familia del periodista le empiezan a amedrentar y a repercutir de forma material como ellos les da la gana. Pero no vivimos en dictadura. Eso es lo bueno. No vivimos en dictadura y en noviembre voy a poder votar por quien quiera, ¿no? Porque así funciona. El panorama descrito invita a una profunda reflexión sobre la urgencia de recuperar conciencia crítica y el valor del voto como una herramienta de transformación real, rechazando la apatía y el conformismo.
Cuando la ciudadanía renuncia a su capacidad de indignación, abre la puerta para que las instituciones operen al servicio de intereses particulares en lugar del bienestar común. Mantener activa la fiscalización ciudadana y defender la pluralidad política son pasos indispensables para evitar que el sistema democrático termine convertido de manera definitiva en un instrumento de exclusión y control unilateral. Es grave, demasiado grave. La paradoja más alarmante se presenta en el ámbito de la opinión pública, donde la justificación o el apoyo ciego a un modelo que persigue silencia o margina a la disidencia. Resulta incomprensible para los defensores de las libertades civiles. El cuestionamiento a la legitimidad de las instituciones electorales surge precisamente cuando los ciudadanos sienten que se les arrebata el derecho fundamental a elegir a quienes mejor se alinean con sus convicciones. Qué grave. La imposición de una narrativa oficial que tilda de exageración el descontento popular no hace más que avivar la desconfianza hacia la salud democrática del Estado. Y en ese momento es cuando tenemos todos que alzar la voz, alzar la mano y decir basta. Proscribir movimientos, meter preso a los opositores, eso se llama fascismo, señores. Es lo que está diciendo la señorita analista. Un abrazo a todos. No se olviden, hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. En YouTube, Hechos Ecuador, dice la verdad. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo.